cuando escogieron las especies, escogieron para América, de este 16%, escogieron especies principalmente amazónicas, de las cuales por un lado se tiene mucha más información que para las especies andinas o de los bosques secos, y por el otro lado son especies que debido a su amplia distribución, su riesgo de extinción es mucho más bajo. Por lo tanto, en estas zonas, estos datos nos empezamos a dar cuenta que son no verdaderamente cercanos a la realidad del estado del conocimiento que tenemos de estas especies. En base a esos datos, los del 2009, encontramos que 38 especies ecuatorianas están clasificadas como especies de preocupación menor. 4 especies se las clasificó como datos deficientes. 5 es una categoría especial de datos deficientes que se llama riesgo bajo dependiente de medidas de conservación. Y esto se aplica para especies que, si bien su estatus actual hoy en día es relativamente bueno, de todas maneras dependen muchísimo de medidas de conservación estricta, como por ejemplo el caimán negro. El caimán negro hoy en día ha salido de la mayor parte de criterios de peligro de riesgo de extinción. Sin embargo, se sabe que si es que no existiesen buenas medidas de conservación, las poblaciones posiblemente nuevamente caerían. Pero miren aquí, vulnerable, peligro y críticamente amenazado es una cantidad significativa en proporción al total de especies ecuatorianas que se evaluaron. Y cuando se hace la comparación de qué especies cayeron en preocupación menor, es lo que les decía, esas 38 especies es porque las personas de la UICN que seleccionaron, lo que nos mandaron a nosotros los especialistas, seleccionaron especies principalmente amazónicas. Todas estas 38 especies son amazónicas. Son serpientes y lagartijas amazónicas que, como les digo, debido a que están ampliamente distribuidas, están en Ecuador, en Perú, en amplias partes de la Amazonía occidental, no cayeron en ninguna categoría de riesgo de extinción. Mientras que todas estas de aquí son especies andinas y de los bosques secos occidentales, que todas tienen problemas de conservación. En la reunión que hicimos en Medellín, cuando ya evaluamos todas las especies, nos dimos cuenta que Venezuela, Colombia y Ecuador, evaluando los datos de Venezuela, de Colombia y Ecuador, es muy claro que este panorama que se presentó en el 2009 no se acerca a la verdadera situación cuando se evalúa a todas las especies. Y es principalmente por el hecho de que se escogieron pocas especies y porque para muchas de las especies no existen datos suficientes. Uno de los principales problemas sí es definitivamente la destrucción de los hábitats y a la cabeza de eso la deforestación. Especies como esta es una lagartija del grupo de las iguanas, que es del género Enyaloides, son altamente arbóreas. Y si bien pueden tolerar un cierto grado de afectación, por ejemplo, tala selectiva, cuando existe la extensión urbana o de áreas agrícolas que provocan una destrucción completa del bosque, las poblaciones